Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1981, un testigo les habló a los investigadores de un doble asesinato en Idaho. Cerca del campamento de un cazador encontraron el cuerpo de un guarda y pesca. El cuerpo de un segundo oficial estaba desaparecido, junto con el asesino, Claude Dallas. Los investigadores seguirían al montañés a través de un terreno implacable, uno que Dallas conocía mejor que nadie. En una zona marcada por el sentimiento antigubernamental, el FBI sabía que la persecución sería difícil, pero Dallas debía ser encontrado. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El sol se puso en el salvaje oeste hace tiempo, pero algunos se negaron a abrir los ojos. Claude Dallas era uno de ellos, un cazador astuto que desconfiaba de la autoridad. Dallas caracterizó el fuerte individualismo que forjó este país. Fue muy lejos al matar a 2 guardas de caza y pesca en el año 81. La ley que tanto despreciaba comenzó a asediarlo. Pero Dallas conocía la tierra y podía vivir de ella el tiempo que necesitara. Encontrarlo no sería fácil. Soy James Castron, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Un hombre como Dallas podría esconderse en cualquier sitio. La gravedad de su crimen exigió que nunca dejáramos de buscar. Una patrulla moderna formada para capturar al rebelde y entregarlo a la justicia. El vaquero asesino. El 5 de enero de 1981, Jim Stevens llegó al campamento de un amigo cazador llevando provisiones según lo prometido. Hizo unos disparos de advertencia para avisar de su llegada. Sabía que su anfitrión no le gustaba ser sorprendido por visitantes sin previo aviso. El cazador Claude Dallas creó el sistema de disparos de advertencia. Hola, Jim. Era cauteloso de su campamento. Buen Dallas. Dallas estaba feliz de tener los suministros. Esperaba el invierno en Bull Basin, un área remota al suroeste de Idaho, cerca de la frontera con Nevada. Había cazado unos linces fuera de la temporada y planeaba vender sus pieles en primavera, pero antes necesitaba comida para mantenerse. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Además de reabastecer el campamento de Dallas, Stevens fue a buscar utensilios de indios. Planeó buscar a lo largo del río. En un área tan aislada era obvio que encontraría nuevos artículos para su colección. Revisa el área mientras veo lo que trajiste. De acuerdo. Dallas se quedó para revisar sus nuevas provisiones. Stevens estuvo afuera por poco tiempo. Al escuchar voces, Jim Stevens regresó pronto al campamento. Descubrió que su amigo no estaba solo. Todo el camino desde Nevada. Dallas estaba discutiendo con 2 guardas de caza y pesca, Bill Pogue y Conley Elms. Oiga, señor Alto, un momento, ¿tiene un arma? Él es Jim Stevens. Stevens observó que la pistolera de Dallas estaba vacía. Aunque los oficiales no solían encontrarse con problemas, muy pocos montañeses se alegraban al verlos. Le pidieron la pistola a Stevens, siguiendo el procedimiento normal. Muy bien, desde el principio. ¿Usted está con él? Pogue y Dallas discutieron sobre las pieles de los linces que colgaban en los alrededores. En Idaho la temporada aún no comenzaba. Empezó hace 2 semanas. Sé de dónde las trajeron. Esas no son de Nevada. Dallas se puso de mal humor mientras buscaba una excusa. La discusión se intensificó. Sabemos de dónde las trajeron y podemos Pogue darle... mencionó una citación, lo que hizo molestar más al cazador. No puede advertirme. Luego el guardabosque Elms entró en la tienda de Dallas para buscar contrabando. No necesita una orden atrás. Dallas se enfureció e insistió en que necesitaba una orden de Es registro. mi casa. ¡Mi casa! Señor, es suficiente. ¡Alto! Sí, lo encontré. El oficial Pogue dirigió su atención a la ¿Qué tienda. es lo que dices? De pronto Dallas disparó un arma. ¿Qué acaba de pasar? ¡Los mataste!
¿Por qué les disparaste? Sacó una .357 que tenía escondida y la descargó en los oficiales desprevenidos. Oh, Dios. Sin decir una palabra, Dallas tomó su rifle calibre .22 y lo apuntó con cuidado detrás de la oreja de Bill Pogue. Conley Elms se encontró con el mismo destino. Jim Stevens estaba aturdido. Dallas sostuvo que Pogue intentó sacar su arma. Stevens se había volteado justo antes de que comenzaron los disparos y no podía negar la afirmación de Dallas. Viste su mano en su arma. Juré que esta sería la última vez que me arrestaban. Oh, Dios. No lo harán de nuevo. ¿Pero tenías que matarlos? Pero ¿por qué el oficial sacaría su arma? ¿Y por qué asesinaron a Elms? Tal vez su amigo se había vuelto loco. Será mejor que busques algo Temiendo para por su vida, Stevens decidió que lo mejor era cooperar. Obedeció las órdenes de Dallas. Usando una de las mulas de Dallas, arrastraron el cuerpo de Bill Pogue hasta la cresta en donde estaba el auto de Stevens. Ahí metieron el cuerpo y regresaron al campamento. Como el cuerpo de Conley Elms era muy pesado para que la mula pudiera subirlo por la cuesta, Dallas sugirió descuartizarlo y recoger las partes. Al final lo arrastraron casi 1 kilómetro por el terreno rocoso hasta el río. Ese sería el único error de Dallas. No pesó el cuerpo. Mientras flotaba río abajo, alguien lo vería. Como cazador, Dallas sabía todo sobre dejar huellas. Debía cubrir las suyas para dificultárselo, complicárselo a los investigadores que lo perseguirían. Usando querosén, quemó las manchas de sangre dejadas al mover el cuerpo. Stevens tuvo que ayudarlo. Después, Dallas hizo 2 fogatas pequeñas para quemar las sogas con las que movieron los cuerpos y parte de sus equipos. Intentó deshacerse de cualquier cosa que tuviera sangre. Dallas nunca expresó remordimiento por las muertes. Para Stevens, Dallas no parecía mostrar emociones, una razón más para temerle. Dallas tenía que deshacerse del cuerpo de Bill Pogue. Decidió ir a casa de un amigo en Nevada por ayuda. Stevens no quería hacer enojar a Dallas, lo que podría darle la oportunidad de alejarse del asesino. Se dirigieron a Paradise Hill, Nevada, a 5 horas de distancia. Mientras conducía, Dallas trató de convencer a Stevens de que las muertes habían sido un homicidio justificado. Dijo que los guardabosques habían invadido su territorio y lo amenazaron. Él solo se había defendido. Stevens no podía entender cómo era esto posible, pero no discutió. No había forma de saber lo que Dallas podría hacerle a él. Cerca del final del camino, Dallas se disculpó con Stevens por involucrarlo. Llegaron a la casa de George y Liz Nielsen en Paradise Hill alrededor de las 11 en punto de esa noche. Los Nielsens eran dueños de una taberna pequeña fuera de su hogar y ya estaban cerrando. ¡George! ¡George! ¿Quién es? Váyanse de aquí. ¡George, es Claude! ¡Abre! Dallas le dijo a su viejo amigo George que había asesinado a 2 oficiales. Necesitaba la ayuda de Nielsen. Con otros a su alrededor, Jim Stevens ya no temía por su vida, pero lo que había visto y hecho aún lo aterraba. Dallas le contó a George y a Liz Nielsen que tenía un cuerpo afuera y que el otro estaba en el río cerca de su campamento. George Nielsen compartía con Dallas el descontento por la ley y creyó en la afirmación de defensa propia. Aceptó ayudar. Dallas le dijo a Stevens que se podía ir y le pidió prestada la camioneta de Nielsen para sacar el cuerpo de Pogue y enterrarlo. Enseguida salió para que Dallas pudiera mover el cuerpo del auto a la camioneta de Nielsen.
Espera un momento. Así estará bien. Stevens pudo irse a casa. Dallas salió por su cuenta a deshacerse del cuerpo. Horas después regresó con los Nielsen a ducharse, cambiarse de ropa, comer y empacar. Los Nielsens le dieron un poco de dinero y comida. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Nielsen lo dejó a 24 kilómetros de distancia, en donde se creía que otro amigo lo buscaría. De cualquier forma, Claude Dallas había desaparecido. Unas horas después, Jean Stevens se dio cuenta de que tenía que ir con la policía. Liz, Luego de hablar con George, visitó a Liz Nielsen en el hospital local en donde trabajaba. Ella aceptó que debían llamar a las autoridades. Estaban muy involucrados como para no hacerlo. debemos entregarlo. Se reunieron con el fiscal del condado. Steven explicó que estuvo en el momento de los disparos, pero se volteó cuando Dallas comenzó a disparar. Fuimos río abajo. No vio si y- Pogue sacó su arma, por lo que Stevens no podía verificar o refutar la historia de defensa propia de Dallas. George y Liz Nielsen contaron cómo ayudaron a Dallas a desaparecer, pero no sabían en dónde estaba. Todo lo que sabían era que por alguna razón Claude Dallas había enloquecido. Era impredecible, estaba armado y afuera en alguna parte. Si Stevens decía la verdad, había 2 oficiales muertos y un asesino en fuga. El fiscal contactó al alguacil del condado de Owyhee, Tim Nettleton, y llamó a las autoridades locales. Notifiqué al departamento de la policía para obtener asistencia debido a la experiencia que podrían proporcionarle a mi departamento. Mientras Nettleton se preparaba para investigar la escena del crimen y verificar la historia de Stevens, llamaron al FBI para rastrear a Dallas. El agente especial Frank Nensel, quien estaba asignado en Reno, fue asignado como el agente del caso de Nevada. Se contactó al FBI para la investigación de los asesinatos de los oficiales Pogue y Elms, porque se creía que primero Dallas había asesinado a estos 2 oficiales a sangre fría y segundo, que había huido del estado de Idaho para evitar el juicio. Tenemos 6 áreas boscosas, agua y un terreno muy extenso. Dallas conocía el terreno y tenía una ventaja, pero el FBI tenía que encontrarlo. El alguacil Ken Nettleton estuvo encargado de la investigación de la escena del crimen en donde Claude Dallas asesinó a los 2 oficiales. Estaba acompañado por agentes y forenses expertos del estado. Un investigador a bordo de un helicóptero del noticiero vio un cuerpo en el río. Informó por radio al equipo terrestre y ubicaron el cuerpo del guardabosque Conley Elms, atrapado debajo de una rama sumergida. Al menos una muerte fue confirmada. De vuelta en el campamento, los oficiales se acercaron a la tienda de Dallas con precaución en caso de que estuviera esperándolos. Pero solo quedaban pieles y cuero. Con el área asegurada, el alguacil Nettleton y el equipo forense podían comenzar a verificar el resto de la historia de Stevens. No podían basarse solo en el testimonio de un testigo. Necesitaban evidencia sólida para ubicar a Dallas en la escena del crimen y probar lo sucedido más allá de una duda razonable. Los investigadores grabaron y tomaron fotos para conservar la ubicación de las huellas y otras evidencias. Estaban más interesados en recolectar evidencia balística. Los examinadores necesitaban recuperar las armas de los oficiales y cualquier bala que hubieran disparado. La pregunta era si los guardabosques habían disparado o si incluso habían sacado sus armas. Si lo habían hecho, quizás Dallas podría ser inocente de asesinato. Los investigadores encontraron casquillos de calibre .357 y .22, los cuales esperaban que los ayudaran a determinar quién los había disparado. A pesar de haber quemado la evidencia, quedaban muchos restos. Las ramas quemadas podrían dar pistas sólidas.
En el proceso descubrimos dónde habían sido amontonadas las ramas de Artemisa sobre la sangre, que luego identificaron como la de Bill Poe y la de Conley Elms. Estaba quemada y supusimos que era para destruir la evidencia. Fue un trabajo arduo, pero su meticulosidad fue crucial. Incluso el más pequeño rastro de evidencia sería útil para el examinador del Laboratorio Criminalística del Estado de Idaho, Rick Ruff. Hubo una serie de manchas de sangre que reunimos de las plantas, de la tierra, alrededor de la fogata, en varios lugares. El único testigo, Jim Stevens, cooperó por completo. Su testimonio ayudaría al oficial Harry Capol de Idaho a reconstruir los asesinatos. Creo que al día siguiente llevamos a Steve de vuelta a la escena del crimen e hicimos que nos guiara mostrándonos en dónde estaba parado Elms, en dónde estaba parado Poe, en dónde estaba él, en dónde estaba ubicado Dallas. Y luego procedimos a tomar varias fotografías. Los investigadores estaban seguros de lo que había sucedido, pero no sabían en dónde estaba Claude Dallas o en dónde había ocultado el cuerpo de Bill Poe. Gracias a todos por venir hoy. Oficiales locales y estadales y voluntarios civiles fueron a buscar el cuerpo. La noticia de los asesinatos de los guardabosques impulsó estas búsquedas. La mayoría conocía a las víctimas y a sus familias. Reunidos aquí para encontrarlos. El alguacil Gary Amon, luego un operador, formó parte de la búsqueda. Con Dallas siendo un asesino de policías a sangre fría, fue una investigación aterradora. Pero había indignación afuera, por lo que queríamos ayudar a las familias a encontrar el cuerpo para que pudieran enterrar a su ser querido. Muchos de los investigadores conocían el desierto de 78 kilómetros cuadrados que iban a revisar, pero había docenas de pozos de minas abandonados y hondonadas en donde esconder el cuerpo. Ojos marrones. Y Dallas los conocía a todos. Bien, muévanse, aprovechemos la luz. Iban a usar tecnología avanzada como escáneres infrarrojos, pero lo más importante, confiarían en su propia dedicación y paciencia. Fueron días muy largos, días fríos. Caminábamos, montábamos a caballo, volábamos en aviones y helicópteros. Se encargó al equipo de búsqueda del FBI encontrar a Dallas. El cazador podía estar en cualquier parte. Se decía que conocía cada cueva y cada hoyo de la zona en donde coinciden Iowa, Oregon y Nevada, por lo que el FBI no perdió tiempo en cubrir la región con agentes. Una unidad especializada del FBI llegó esta mañana a Winnemucca. 12 miembros del equipo SWAT salieron de San Francisco. Van a evaluar y seguir cualquier pista de diversas zonas. Había al menos un centenar de oficiales, incluyendo a los equipos SWAT de California, Idaho y Nevada. Era una patrulla lista para cualquier cosa, porque nadie sabía lo que el montañés peligroso podía hacer. Mientras el agente especial Frank Nensel coordinaba la búsqueda de Nevada, el agente especial George Colley de la oficina de campo de Boise pasó a ser el investigador principal del FBI. Las historias sobre Claude Dallas al principio parecían ser que él era un solitario. Era alguien que no se acercaba mucho a las personas. Era alguien que podía vivir solo, irse a las montañas y ser independiente por completo. Dallas proyectó la imagen de un montañés de un libro de cuentos a aquellos que lo rodeaban. Fue una historia en proceso. Dallas nació el 11 de marzo de 1950 en Winchester, Virginia. Era el segundo hijo en una familia de 9 personas. Cuando era un niño, su padre le enseñó a cazar y a poner trampas, y las leyes de caza no aplicaban para ellos. El FBI se enteró de que el nombre de Dallas ya estaba en sus archivos por un cargo de deserción hacía más de 10 años. Cuando tenía 18 años, se registró en el reclutamiento según lo exigía la ley. Luego dejó a su familia y se dirigió a California.
Dallas encontró trabajo como ranchero aunque no tenía experiencia. Pero aprendió rápido y pronto se hizo conocido por su esfuerzo y por su descontento por la ley. Después de varios años siguió adelante, tal vez sin saber que el FBI lo buscaba por deserción. En 1973, el FBI capturó a Cloud Dallas. Lo arrestaron por no presentarse al reclutamiento. Pero la junta encargada no pudo probar que alguna vez recibió sus avisos. Retiraron los cargos. Fue su primera victoria sobre las leyes del gobierno que despreciaba. Dallas se mudó a Paradise Hill, Nevada. Decidió cambiar su trabajo de ranchero por la vida de un cazador. Quería ser independiente. En poco tiempo, Dallas se ganaba la vida como cazador en las tierras salvajes de Nevada. Aunque tenía licencia, sus trampas solían violar las leyes estatales de caza por uso de cebo ilegal. Los cazadores legales tenían poco respeto por su negocio. El alguacil Nettleton conocía la reputación de Dallas. Dallas no servía para eso. Nunca se tomó el tiempo de ir con un verdadero cazador y aprender a poner trampas. Mientras las autoridades investigaban al hombre que estaban persiguiendo por presunto asesinato, descubrieron una historia de conflicto con la ley. En 1976, el guarda de caza y pesca de Nevada, Dale Elliott, se encontró con algunas trampas con cebo ilegal de Dallas. Dallas usó aves y partes de animales para atraer linces, cuyas pieles vendía a buen precio. Pero esta también atraía animales como mapaches y zorrillos, y los mataba sin necesidad. Elliott confiscó las trampas y multó a Dallas con $100. 2 años después, en 1978, otro oficial, Jim Weller, se encontró con más trampas en el territorio de Dallas, que tenían trozos de carne y no tenían etiquetas. Al no encontrar a Dallas y como era tarde, Weller decidió regresar al día siguiente para buscarlo. A la mañana siguiente, Weller y el ayudante del alguacil encontraron la camioneta de Dallas, pero de nuevo no pudieron localizar a Dallas. Dentro de la camioneta encontraron 2 armas, un rifle y un revólver. Era en contra de la ley de Nevada tener un rifle cargado dentro de un auto, y por lo tanto lo confiscaron. También tomaron el revólver. 2 armas cargadas en un presunto auto abandonado suponían una situación peligrosa. Cualquiera que estuviera en las cercanías podía tomar las armas. Los oficiales le dejaron una nota a Dallas explicándole en dónde estarían las armas. Soy Cloud Dallas. Vengo a buscar mis armas. 3 días después, un Cloud Dallas disgustado llegó a la oficina del alguacil en Winnemucca, Nevada, para reclamar sus armas. Estaban descargadas y Dallas sostuvo que los cartuchos que estaban dentro habían sido usados. Los oficiales no pudieron presentar evidencia de que las armas tenían balas para disparar. Le devolvieron las armas y no se emitió ninguna multa. Fue otra victoria para Dallas. Cloud Dallas era un hombre que rechazaba las reglas de la sociedad. Pero si sus reglas le permitían asesinar, el FBI tenía que arrestarlo. A solo días de las muertes de los 2 oficiales, los agentes del FBI reunieron información acerca del asesino Cloud Dallas. El agente especial George Calley lideró la investigación. Hola. Nos dimos cuenta de que para encontrar a Cloud Dallas teníamos que conocer más de él. El FBI habló con los cazadores y rancheros locales. Muchos se negaron a ayudar. La información sobre Dallas llegó con lentitud. Mientras sucedía, el FBI reconstruyó los hechos previos al asesinato de los 2 oficiales. En diciembre de 1980, un mes antes de las muertes, Dallas construyó una tienda de invierno en los montes en el extremo suroeste de Idaho. Pasaría el invierno solo, cazando, excepto por algunas visitas de amigos como Gene Stevens, quien prometió llevarle el correo y suministros. Eligió Bull Basin para su campamento. Era perfecto para él, un territorio aislado y salvaje, abundante en linces y ciervos. Un lugar en donde un hombre podría vivir según sus propias reglas. Los vecinos más cercanos a Dallas estaban a kilómetros de distancia.
Sabía que otros cazadores a veces trabajaban en Bull Basin, pero descubrió que podría evitarlos a ellos y a las leyes estatales de pesca y caza. Pero un día su vecino lo visitó. Eddie Carlin era dueño del rancho 45 a 20 kilómetros de distancia. A menudo cazaba en Bull Basin y quería saber quién estaba trabajando en su territorio. Carlin vio pieles de lince en el campamento. Cuando hizo un comentario, Dallas dijo que no creía en las leyes hechas por el hombre. Que hagan todo en línea recta. Algo sobre el cazador hizo que Carlin se sintiera incómodo. Tengo unas 45. Observó con nervios la .357 de Dallas, un arma más poderosa de lo que un cazador necesita. Carlin dejó en claro que su familia había cazado en Bull Basin durante años. Al final acordaron trabajar en zonas separadas de Basin. Voy a estar más alejado entonces. De acuerdo. Se mantendrían alejados del territorio del otro. Por el momento, Eddie Carlin estaba más preocupado por un par de cazadores que practicaban la caza furtiva en su rancho. En el noroeste, trabajar en el territorio de otro hombre es como robar directo de sus bolsillos. Carlin condujo 2 horas al teléfono más cercano para alertar al Departamento de Caza y Pesca. Eran las 10 de la noche el 4 de enero cuando Carlin contactó al oficial Bill Pogue. Pogue era conocido por ser un guardia estricto que seguía las reglas. Carlin sabía que él lo ayudaría a deshacerse de los cazadores no deseados. Pogue entendía las preocupaciones de Carlin. Debían atrapar a los cazadores furtivos antes de que se fueran a un nuevo territorio. Fueron 2 hombres que estaban en el límite de... Pogue le dijo a Carlin que iría de inmediato, pero necesitaba encontrar a un compañero. Llamó a 2 oficiales que no estuvieron disponibles para el viaje. Al final contactó a Conley Elms. Hola. Era tarde, pero cuando Elms escuchó el problema, aceptó ir de inmediato. Los guardas de caza y pesca llegaron al rancho 45 a las 3 de la mañana el 5 de enero. Después de unas horas de descanso en sacos de dormir, los hombres se unieron a Eddie y a Joan Carlin para el desayuno. Eddie describió a los cazadores furtivos que estaban cazando en su territorio. Los oficiales estudiaron cómo acercarse a ellos. Te veré en la mañana. Luego Joan añadió que había otro hombre llamado Claude Dallas cazando en Bull Basin. Estaba cazando fuera de temporada. Eddie les dijo que se cuidaran de Dallas. Los guardabosques dijeron que se cubrirían el uno al otro. Primero salieron para enfrentarse a los cazadores en el rancho 45. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Jim Stevens llegó al campamento de Dallas a media mañana y salió a buscar utensilios, dejando a Dallas solo. Los oficiales entraron al campamento para verificar las posibles violaciones de trampas. Claude Dallas. Sí. Salga de la tienda, por favor. Bill Pogue y Conley Elms, guardas de caza. Dallas le contaría a Stevens lo que ocurrió después. Los oficiales le pidieron a Dallas su arma. ¿Qué está haciendo aquí? Instalé unas ¿Puede trampas a decirnos unos por qué? 64 kilómetros. Entregó una que los oficiales habían visto, pero mantuvo oculta el arma .357. Estas no son... Déjeme ver su licencia. Dallas dijo que la discusión comenzó después de que los oficiales revisaran su licencia de caza. Le preguntaron sobre las pieles que colgó. ¿Qué hay dentro de la tienda? Pogue presionó a Dallas por las pieles de lince y la furia de Dallas aumentó. ¿Qué hay de estas pieles? Estas pieles no son de aquí. Oiga, señor Alto, ¿tiene un arma? La tensión aumentó rápido. ¿Tiene una orden? Necesito una orden. Atrás. Y en un instante, el temperamento de Dallas se volvió mortal. Dios, ¿por qué les disparaste? Pero tal vez lo más horrible fue la manera en que ejecutaron a las víctimas. El alguacil Nettleton comprendió las implicaciones de los disparos a la cabeza. Ese disparo detrás de la oreja fue para acabarlo. Es la forma más común de un cazador de conceder la muerte.
Era obvio que Dallas consideró a los guardabosques no más que animales tambaleándose en una de sus trampas. La naturaleza fría y terrible del crimen no alteró a Dallas. Con calma trató de cubrir sus huellas, intimidando a Jim Stevens para que lo ayudara. Luego desapareció. En 48 horas, la búsqueda del cuerpo de Bill Pogue, hecha por voluntarios locales, comenzó. Equipo 3, vayan en esta dirección. Encontraron el cuerpo de Elms y la historia contada por Jim Stevens probó ser cierta. El otro oficial seguía desaparecido. Las autoridades locales y estatales usaron cada herramienta a su disposición, incluyendo el avión del alguacil Nettleton. La búsqueda aérea permitió que las revisiones de grandes áreas se realizaran de manera rápida. Era necesario en un territorio tan extenso. ¿Entendiste? La tierra recién excavada u otras señales de las acciones de Cloud Dallas podrían ser visibles desde el aire. Pero encontrar un cuerpo también requeriría una búsqueda lenta y minuciosa en tierra por parte de un equipo que incluía al alguacil Gary Amon. Cuando fuimos a buscar el cuerpo, alrededor de 50 personas fueron y acamparon cerca del Valle Paradise. Nos dividimos en equipos y fuimos a buscar en un área específica a lo que nos habían asignado. En principio volteamos cada roca y buscamos debajo de cada arbusto los rastros de una tumba, o huella, o cuerpo, cualquier cosa, cualquier evidencia que pudiera estar relacionada con el caso. Mientras las autoridades locales buscaban el cuerpo de Pogue, el FBI estaba persiguiendo a Cloud Dallas. Podía estar en cualquier parte, desde el noroeste hasta México o más allá. Dallas estaba en su propio territorio y la persecución prometía ser larga y frustrante. El agente George Galley y los otros investigadores sabían que para encontrar a Dallas tenían que delimitar la búsqueda. Teníamos que contactar a las personas que había visto en el pasado. Y comenzamos a tener una idea de la clase de persona que buscaría, aquellos que tuvieran los mismos intereses que él, y nos concentramos en quiénes eran sus amigos. Los investigadores sabían que Dallas tenía amigos en Paradise Hill, Nevada, así que se enfocaron allí revisando hogares, graneros y otras edificaciones. Los agentes se enteraron de que Dallas mantuvo la mayoría de sus pertenencias en una casa rodante detrás del bar de George Nielsen. Cuando los investigadores lo revisaron, descubrieron cerca de 20 armas y algunos manuales de entrenamiento en combate. Era evidencia importante de que estaban tras un hombre peligroso y que sabía cómo matar. Hola, quisiera hacerles algunas preguntas. Dentro del bar de Nielsen, el FBI interrogó a todos los que conocían a Dallas. Los Nielsen colaboraron y les dieron a los agentes la misma información que le dieron al fiscal del condado. Pero otros en el bar apenas cooperaban. Muchos lugareños no aprecian la intervención federal. Les dieron pocas pistas a los agentes. Era obvio que las personas estaban protegiendo a Dallas, ya sea porque les agradaba o porque despreciaban la ley. Los agentes federales no fueron los únicos en ser rechazados. Incluso los miembros de las autoridades locales como Harry Capol sintieron la frustración. Algunos, en contra del sistema, dijeron que los dos oficiales merecían ser asesinados. No tenían por qué invadir el campamento de este hombre, pero hubo muchas personas en el área de Winnemucca que no fueron de mucha ayuda, y creo que nuestra investigación habría avanzado mucho más rápido si hubieran estado más dispuestos a hablar o si los interrogábamos que nos dijeran la verdad. El hecho de que Dallas tuviera una red de colaboradores en Nevada y en Idaho les dio a los agentes el primer vistazo detrás de su fachada de montañés. Parecía que él era el solitario independiente que algunos creían que era. Era ingenioso, pero también dependía de otros.
El trabajo de campo de agentes como Frank Nansel reveló poco a poco la verdad sobre Cloud Dallas. No estaba ganando nada de dinero, así que tenía que tener una manera de comer y dormir y ese tipo de cosas. O un lugar donde esconderse. Fue capaz de evitarnos porque tenía algunos amigos. No solo en el estado de Nevada, sino al norte de California, en donde tenía familiares. Mientras los investigadores entendían cómo Dallas operaba, descubrieron cómo hacerlo salir de su escondite. Convertirían al hombre solitario en el hombre más reconocido del oeste, por lo que tendría que regresar a casa para esconderse. Diseñaron y distribuyeron un cartel de buscado y pusieron una recompensa de $20,000 por la cabeza de Dallas. El alguacil Nettleton lo llamó el cartel de guerra. Recibí solicitudes de muchas agencias policiales. Desde Alaska y por toda la costa oeste. Estaban en Field Stream. Casi todas las tiendas de armas al oeste de Mississippi tenían un cartel y en cualquier lugar que fuera Dallas se vería su cara. Cualquiera de sus refugios o amigos lo verían. Esto lo dejaría con un solo lugar para esconderse, de vuelta en Paradise Hill, en donde estaban la mayoría de sus partidarios. Los investigadores mantuvieron la presión, siguiendo cada pista, buscando cada día y esperando que apareciera Dallas. Creo que tenemos algo. Después de 15 meses, los agentes observaron que los residentes de Paradise Hill estaban incómodos. Actuaban nerviosos cuando un oficial estaba cerca. Los agentes llamaron a sus contactos y se enteraron de que Cloud Dallas había vuelto a la ciudad. Los agentes del FBI persuadieron al amigo de Dallas de entregar al informante y que les notificara cuando Dallas regresara. En abril de 1982, el informante habló. No quería problemas. Dijo que Cloud Dallas se mudó con un amigo. Estaba en la casa rodante de Craig Carver en las afueras de Paradise Hill. Había varias armas en el tráiler. Él está viviendo ahí. En 12 horas, el equipo de arresto se reunió y estaban listos para allanar el tráiler de Carver. Tenían que actuar rápido. No había margen para el error. El domingo 18 de abril de 1982, el FBI fue tras Cloud Dallas. Se dirigieron a su escondite tranquilo y remoto. Con el apoyo terrestre y aéreo de manera rápida, el equipo SWAT se posicionó para el ataque. Sabían que Dallas era un francotirador experto y que estaría bien armado. El agente especial George Cully estaba listo para atacar. Recuerdo el aviso que fue. Este es el FBI. Y Cloud Dallas, salga. Palabras que surtieron efecto. Y lo hizo. Salió. Pero no fue como lo esperaban. Dallas escapó a través de la ventana del tráiler y fue hasta una camioneta. Por un momento, los agentes no fueron capaces de detenerlo. El equipo de arresto se movilizó y la persecución comenzó. El FBI pasó más de un año rastreando al asesino de oficiales. No podían dejar que escapara. Las patrullas y el helicóptero no lo perdieron de vista a pesar del peligro. Dallas estaba disparando desde su camioneta mientras iba a toda velocidad. Los agentes y los oficiales abrieron fuego mientras lo perseguían. Parecía indetenible e incluso a prueba de balas. Pero su suerte se le acabó. Su camioneta se detuvo y los disparos también. Había recibido un disparo. Salió de la camioneta y comenzó a arrastrarse.
Los hombres en el suelo no podían verlo a través de los matorrales, pero desde el aire Nensel tenía vista panorámica. Por desgracia, con los agentes fuera de los vehículos no podía comunicarse por radio, por lo que no podía advertirles. Cuando vi a ese agente caminando hacia Dallas, un líder del equipo SWAT y muy bien entrenado, llamado Dave Gillon, de Las Vegas, creí que no vería a Dallas y pensé que quizás Dallas podría haberlo asesinado ahí mismo. En verdad me asustó mucho. Pero a medida que el agente se acercaba, para el asombro de todos, Dallas levantó sus brazos y se rindió. ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! Fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento. El FBI tenía al individuo. Frank Nensel podía estar tranquilo. Dallas nos contó que podía haber matado a la gente que se acercaba a él. Y le agradecí por no matarlo. Con Claude Dallas bajo arresto, los fiscales comenzaron a construir el caso en su contra. Esta mañana los investigadores revisaron las pertenencias de Dallas en busca de evidencias para ayudar a enjuiciarlo. Los artículos encontrados incluyeron trampas, tablas de estiramiento para pieles, ropa... Creo que existe la posibilidad de que tengamos el arma homicida, pero no lo sabemos. ¿Cuántas armas están buscando? Buscamos un arma en particular. ¿Pero están buscando el arma en específico que Claude usó para disparar? Esperamos que esté en este grupo. En el laboratorio forense del estado de Idaho, los examinadores probaron las armas confiscadas en la casa rodante de Dallas. Esperaban encontrar las armas usadas para ejecutar a los oficiales. Pero las pruebas no fueron concluyentes. Los fiscales tendrían que depender de otras evidencias forenses y del testimonio de Jim Stevens para lograr una condena. Cuando dieron de alta del hospital a Claude Dallas, fue llevado a la oficina del alguacil del condado de Humboldt y luego trasladado a Winnemucca, Nevada. Cuando tuvieron a Dallas bajo custodia y lo llevaron al aeropuerto de Winnemucca, fue una sensación de mucho alivio. Había terminado. Ahora pongámoslo a prueba. Las autoridades no corrieron riesgos. La seguridad fue reforzada en el Palacio de Justicia del condado de Owyhee para la llegada de Dallas. Desde el primer día del juicio, la corte estaba abarrotada de espectadores que estaban a favor y en contra de Dallas. Sus defensores más elocuentes fueron las llamadas porristas de Dallas. Durante el juicio hubo un grupo, en su mayoría de mujeres, que se oponían abiertamente a cualquier aplicación de la ley. Pensaban que el señor Dallas era lindo y estaba siendo condenado. No me importó decirle a nadie que no teníamos ningún problema en acusarlo. La fiscalía esperaba una condena fácil por los cargos de homicidio en primer grado. Tenían un testigo de la escena del crimen, evidencia forense y un acusado que evadió la captura por un año. Pero no sería fácil. Ya fuera por su defensa sólida o el carisma de Dallas, después de 7 días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto impactante. En lugar de la acusación máxima de asesinato en primer grado, encontraron a Claude Dallas culpable de 2 cargos menores de homicidio voluntario. Si Dallas engañó al jurado, al juez no. Le dio a Dallas la máxima sentencia que pudo, un total de 30 años. Durante el juicio, Dallas dio la ubicación del cuerpo de Bill Pogue. Esto proporcionó cierto alivio a las personas que lo habían buscado durante meses. Aún así, muchos sintieron que no se había hecho justicia. Nos sorprendió que Dallas se hubiese salido con la suya porque había asesinado a sangre fría a 2 oficiales excelentes de Idaho. Y no solo los asesinaron, sino que les dispararon en la cabeza, como si fueran animales, que atrapó en una trampa. Pensé que esa era la peor decisión. No hubo justicia. Me sentí mal por la aplicación de la ley. Pero en verdad me sentí mal por la familia de Pogue y Elms. Pensé que eso fue trágico. El cuerpo de Bill Pogue fue recuperado de una tumba poco profunda a unos 80 kilómetros al suroeste de Paradise Hill, Nevada, y Claude Dallas comenzó a cumplir su condena en la penitenciaría del estado de Idaho.
Pero el sufrimiento no estaba terminado. Después de 3 años en prisión, el domingo de Pascua de 1986, de nuevo se convirtió en fugitivo. Los agentes pensaron que una mujer de Reno, quien se hizo amiga de él, le llevó unas tenazas durante una visita. Las usó para cortar la cerca de la prisión. Al parecer también le proporcionó el auto para escapar. Ahora Dallas era un asesino y fugitivo, y el equipo de búsqueda respondió con toda su fuerza. Parece que El FBI lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados a pedido del agente especial George Cully. Sabíamos que podíamos tener dificultades para encontrarlo y por eso debíamos ponerlo en los 10 más buscados. Con esta publicidad no solo en todo el país, sino en todo el mundo y con cada uno de nuestros carteles de los más buscados. El agente especial Nencel aceptó la lista de los 10 más buscados. tienes el respaldo de todo el FBI, más de lo que harías en un caso regular. Es decir, tenemos todo el equipo, helicópteros, aviones, asesoramiento técnico, laboratorio, equipo SWAT, personas capaces de hacer todo tipo de cosas que te ayudarán a liderar un caso de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Los medios también le prestaron más atención al caso, generando más pistas. La búsqueda tuvo un comienzo fuerte. Las esperanzas eran altas cuando los agentes ubicaron el auto que el asesino usó para escapar. Los examinadores forenses lo revisaron para encontrar huellas. Quizás los llevaría hasta el fugitivo, pero no dejó ningún rastro. Unos meses después de la fuga de Dallas, los agentes tenían una buena pista sobre su paradero. Se estaba escondiendo en el pequeño pueblo minero de Eureka, Nevada. Bajo el velo de la oscuridad, los equipos SWAT de Las Vegas y Reno llegaron para el ataque. Arrojaron un artefacto llamado granada aturdidora a través de la puerta principal para aturdir a cualquiera que estuviera adentro y deja una cortina de humo para cubrir a los agentes al ingresar. ¿Al final llevarían a la justicia al fugitivo Cloud Dallas? Los miembros del SWAT revisaron la casa en busca de Cloud Dallas, pero había vuelto a escapar. Tal vez los agentes estuvieron mucho tiempo en el pueblo y la voz se corrió. De cualquier forma, Dallas ya no estaba ahí. Pasarían varios meses antes de que los agentes tuvieran su mejor reencuentro, casi un año después de su escape de prisión. Estuvieron siguiendo a otro de sus amigos, Danny Martínez, quien vivía en la comunidad ranchera de Riverside, California. Martínez tenía un amigo que se parecía mucho a Dallas y lo convenció para que le diera su identificación a Dallas. Su amigo no estaba cómodo con el arreglo. Llamó al FBI y aceptó ayudarlos. Mientras tanto, Dallas voló a México usando la identificación. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y se operó la nariz. Tenía una nueva apariencia, pero no había cambiado su patrón. Como antes, regresó a donde estaba su amigo, como lo predijeron los agentes. Cuando Cloud Dallas regresó a Riverside, Martínez hizo que el informante llevara a Dallas a un motel. De inmediato, el amigo avisó al FBI. Al saber que Dallas estaba adentro, el equipo SWAT se reunió en un supermercado frente al motel. ¡Manos en la cabeza! ¡No estoy armado! Estaba rodeado y no estaba armado, por lo que no podía luchar esta vez. De nuevo, Cloud Dallas estaba bajo custodia. Hemos venido por usted, señor. Lo llevaron de vuelta a Idaho para enfrentar un juicio. El cargo fue escapar de una penitenciaría del estado. Parecía seguro que lo encontrarían culpable. Pero de nuevo trabajó su magia en la corte. Afirmó que los oficiales de la prisión habían elaborado un plan para matarlo porque lo veían como un asesino de policías.
Por sorpresa, el jurado creyó su historia, desconcertando a agentes como Frank Nencel. Dallas fue absuelto de escapar, lo que asombró por completo a todos los agentes del FBI que conocí que trabajaron en este caso, o a cualquier agente que haya escuchado sobre este caso. Fue increíble que Dallas pudiera escapar de la prisión, ir a juicio por eso y ser absuelto. Claude Dallas, quien admitió el asesinato de 2 oficiales, de alguna manera parecía encantador cuando se trataba de procesarlo. Para este momento se libró de su cargo de prófugo, se libró de dispararle a 2 oficiales y ahora se libraba del escape, ya que las autoridades son malas con este pobre niño. Esa siempre fue su defensa. Pero Dallas fue derrotado. Perdió la reducción en su sentencia por buen comportamiento y regresó a prisión a terminar sus 27 años restantes de condena. El alguacil Gary Amon vio a través de la falsa imagen de Dallas. Para mí, Claude Dallas quería ser un aspirante a vaquero solitario, pero no era tan rudo como creía que era. Harry Capol acepta. Creo que nunca se ganó el derecho a ser llamado montañés o un cazador. No era más que un ladrón y un asesino. Bendecidos sean los pacificadores. Después de las muertes de los guardas de caza y pesca, sus viudas iniciaron la construcción de un monumento a los oficiales caídos de Idaho. El monumento se erige como un testimonio de los verdaderos héroes del oeste. Esos hombres y mujeres juraron defender y proteger la ley. Oficiales caídos en servicio. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Durante casi 2 décadas, un genio matemático con delirios de destruir la sociedad industrial sin ayuda de nadie, plantó o envió bombas potentes a víctimas inocentes y desprevenidas. Fue una ola de caos que mató a 3 personas e hirió a más de 2 docenas. En la investigación más grande y costosa en la historia del FBI, los agentes pasaron 17 años buscando al terrorista escurridizo, conocido como el Una Bomber. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. La primera bomba apareció en la primavera del año 78. El daño que causó fue mínimo, pero su impacto sería enorme. Cada nueva detonación, el terrorista aprendió un poco más sobre bombas, y la policía aprendió un poco más sobre el hombre que las envió. Sus objetivos eran universidades y aeronaves, y el FBI lo llamó el Una Bomber. Soy James Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Antes de saber del nombre de Ted Kaczynski, sabíamos que estábamos ante un genio descontento. Lo que no sabíamos era cuán inteligente o enojado en realidad estaba, o qué tan lejos llegaría. Al tiempo que él estaba perfeccionando con detalle sus bombas, mejorábamos nuestro perfil. Todo era cuestión de quién terminaría primero. El Una Bomber. El 25 de mayo de 1978, un profesor de ingeniería llamado Buckley Christ de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois, se presentó en la sala de correos con un paquete del tamaño de una caja de zapatos. El profesor Christ figuraba como el remitente y no conocía a la persona a la que iba dirigido. El guardia de seguridad del campus, Terry Marker, agregó que podría ser una bomba. ¿Estás bien? Aunque la bomba explotó, no causó mucho daño. Esto dio origen a un periodo de 20 años de violencia que dejaría perplejo al FBI y aterraría a la nación. El 15 de noviembre de 1979, el vuelo 444 de American Airlines despegó de Chicago con destino a Washington, D.C. Mientras el Boeing 727 alcanzaba la altitud de crucero, la cabina se llenó de humo. Fue un caos.
El avión fue desviado al aeropuerto de Dulles, en Virginia. Una docena de personas recibieron tratamiento por inhalación de humo. De no haber sido por un cable defectuoso en la bomba, más de 100 personas hubieran sido asesinadas. Bombardear una aeronave es un delito federal. El FBI intervino. El agente Chris Roney del FBI examinó la evidencia de la bomba en la aeronave. En esencia era una caja de madera que parecía hecha a mano. Descubrimos que contenía un interruptor barométrico y otros componentes de encendido, baterías, cables y un contenedor para la carga explosiva. El interruptor barométrico iba a activarse cuando la presión cambiara en el compartimiento de equipaje, lo suficiente para cerrar el interruptor o permitir que el interruptor barométrico funcionara y detonara la bomba. El uso de un interruptor barométrico sensible a la altitud le indicó al FBI que estaban lidiando con un criminal astuto. Roney comenzó sus investigaciones con la policía de Chicago. Estaba buscando algo para comparar con el dispositivo en la aeronave. En la Universidad de Northwestern, una investigación exhaustiva reveló la existencia de 2 incidentes menores que no parecían tener relación. Además de aprender sobre el dispositivo que hirió a Terry Marker, Roney se enteró de otro. El 9 de mayo de 1979, otra bomba estalló en la Universidad Northwestern, hiriendo gravemente al estudiante graduado John Harris. Su diseño era casi idéntico al de la primera. Pero como los incidentes fueron relativamente menores, las autoridades de entonces no los relacionaron. Al pensar que se trataba de la broma de un aficionado, los restos recuperados fueron desechados. Basándose solo en las fotografías, Chris Roney concluyó que las 3 bombas eran obra de la misma persona. Hubo técnicas de construcción, la forma en la que se cortó la madera, la manera en que se ensambló, las marcas en la madera, la forma en que se usó la cinta. Era evidente que en las fotografías era la misma que en los casos anteriores. Las bombas caseras colocadas dentro de cajas de madera estaban hechas de componentes comunes: tornillos y clavos, pólvora sin humo y cinta negra. Los componentes habían sido hechos en casa y pulidos para hacerlos imposibles de rastrear. Algunos componentes no fueron elaborados, sino más bien tallados y manejados con detalle. Y se podía notar que fueron manipulados y cambiados a gusto. Me di cuenta de que alguien invirtió una gran cantidad de tiempo disfrutando de armar esta bomba. El FBI se percató de que estaban lidiando con un dinamitero en serie, uno que estaba apasionado de su destreza. En la década de los 50, un joven tímido e inteligente de los suburbios de Illinois llamado Ted Kaczynski se saltó un grado en la escuela primaria. Era introvertido, prefiriendo encerrarse en su habitación para estudiar, en especial para estudiar química. Era un prodigio con el nivel de inteligencia de un genio. Su coeficiente intelectual superó los 170. Ingresó a Harvard a los 16 años y se graduó en 3 años en 1962. En 5 años recibió su doctorado de la Universidad de Michigan. Como un ayudante de profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, en California, Kaczynski no era un profesor popular ni extrovertido. Casi nadie lo llegó a conocer. En 1969, renunció de manera repentina. La naturaleza social de su posición como profesor era demasiado para Ted. Tan solo no parecía encajar. Para 1971, Kaczynski decidió abandonar a la sociedad por completo. Compró 6 hectáreas de terreno en una zona rural en las afueras de Lincoln, en Montana, a casi 2,000 metros por encima de la sociedad de la que iba a deshacerse. Construyó una cabaña de apenas 7 metros cuadrados, sin electricidad ni agua corriente. Ahí se sentaba solo a leer y escribir.
Una de las cosas que Ted escribió fue un ensayo de 23 páginas en contra de la obsesión del hombre moderno con la tecnología y el progreso científico. Escribió que la investigación científica resultaría en la inevitable extinción de la libertad individual. Le envió una copia a su hermano David. David lo leyó y lo metió en un baúl donde permaneció guardado por 25 años. Ven para acá. En junio de 1978, Ted Kaczynski salió de su cabaña para trabajar con su hermano en una planta de corte de espuma en Illinois. El extraño comportamiento de Ted llegó a ser excesivo y su hermano se vio obligado a despedirlo. Ted había insultado a una trabajadora que se rehusó a sus insinuaciones. Ted se enfureció y en un año regresó a su cabaña en Montana, jurando nunca volver a ver a su familia. El tratar de encajar como una persona agradable era muy frustrante para el genio introvertido. Ted se excluyó aún más, pensando que el hombre moderno no sería capaz de comprenderlo. Comenzó a ver a la sociedad civil como un obstáculo que necesitaba ser superado. Con el tiempo, Ted se adaptó a su vida de pocos lujos. Se encargó de cultivar su propia comida y ser autosuficiente. Tenía pocas amistades y optó por su propia compañía en los bosques de Montana. Ted rara vez iba a Lincoln. Cuando lo hacía, era para leer libros de referencia en la pequeña biblioteca de la ciudad. El 3 de mayo de 1980, Ted Kaczynski montó su bicicleta casera hacia Lincoln. Esta vez no iría a la biblioteca. En vez de eso, tomó un autobús hacia Helena y se registró en el Hotel Helena Park para una breve estadía. Al día siguiente se dirigió al oeste. Ted tenía asuntos urgentes de los que tenía que ocuparse. Percy Wood, el presidente de United Airlines, recibió un paquete en su casa en los suburbios de Chicago el 10 de junio de 1980. Unos días antes, recibió una carta de un extraño que prometió enviarle un libro, el cual, de acuerdo con la carta, tenía un gran significado social. Wood colocó el paquete en el mostrador de su cocina, lo abrió y sacó el libro Ice Brothers, de Sloan Wilson. Wood estaba confundido. ¿Por qué este libro era de importancia social? Abrió la portada. Wood casi fue asesinado. El dinamitero había aumentado la apuesta con su cuarto y más poderoso dispositivo hasta entonces. Los técnicos de bombas del FBI y de la ATF llegaron a la escena. No tardaron en identificarlo como el trabajo del dinamitero en serie. Hasta ahora, cada bomba había sido casera con un cableado y construcción similar. En la cuarta bomba, el terrorista dejó una marca. Grabada en un pedazo de metal, estaban las letras FC. Sin duda, las iniciales fueron puestas ahí a propósito. Estaban protegidas de forma tal que sobrevivieran a la explosión. No tenía sentido tenerlas allí. No sirvió para nada excepto para decir, aquí está, mi firma, aquí está un rasgo distintivo. El FBI solo podía especular con lo que FC significaba. Para entonces, los investigadores del FBI ya le habían asignado un nombre. Había atentado contra universidades y aeronaves. Lo llamaron una bomb. Un por universidades y A por aerolíneas. Nombrarlo fue fácil.
Encontrarlo sería mucho más difícil. Agencia Federal de Investigación, Departamento de Justicia. En 1981, con FC como su mejor pista, el FBI comparó a miles de personas con esas iniciales. Pero el Unabomber no estaba inactivo. En octubre, un paquete fue encontrado en un edificio en la Universidad de Utah. Era una bomba casera. Por suerte no servía. Ahora los investigadores tenían un dispositivo intacto y quizás un componente que podría rastrear. Llevaría tiempo averiguarlo. El Unabomber siguió trabajando. En la primavera de 1982, un paquete destinado al profesor Leroy Wood Pearson estalló en las manos de un asistente académico en la Universidad de Vanderbilt. La bomba estaba hecha de los materiales habituales con las iniciales de FC entre los restos. Los investigadores pasaron incontables horas estudiando cada detalle de los dispositivos del Unabomber. La pista más extraña surgió de pronto. Las dos últimas personas a las que fueron dirigidos se apellidaban Wood. Wood significa madera y esta desempeñó un papel importante en cada una de las bombas, es decir, estaba presente en todas las bombas, incluso cuando no era necesario. De hecho, si no tenía madera, ponía ramas para que estuviera ahí. Hubo referencias a la madera en direcciones y nombres de personas en todas partes. El inspector del laboratorio del FBI, Doug Diedrich, de la unidad de rastreo, es también un experto en madera. Los materiales pueden indicar algo sobre esa persona, pueden indicar en dónde podría vivir, lo que hace para ganarse la vida. Y esa fue una de las cosas en las que me involucré, sobre todo, en tratar de determinar de dónde venían estos tipos de ramas, en qué área geográfica, en qué parte del país. Este enfoque parecía una posibilidad remota, pero la falta de pistas dejó a los investigadores con pocas opciones. A medida que la investigación del FBI se intensificaba, también lo hacía el poder de los dispositivos del Unabomber. El 2 de julio de 1982, el profesor Diogenes Angelakos, de la Universidad de Berkeley de California, un esposo leal y un profesor popular, notó un objeto extraño en el piso de la sala de café del departamento de computación. La explosión lo hirió de gravedad y le arrancó los dedos. Mientras yacía aturdido, encontró una nota escrita a máquina. Funciona. Te dije que funcionaría, RB. El FBI rastreó a todos los que se llamaban Wu en Estados Unidos y a todos con las iniciales RB. Una enorme e intensa labor, pero sin resultado. Aquí está el problema. La nota era un engaño. Pero hay que encargarse de esto. ¿Cuánto tiempo? Otra pista surgió al día siguiente de la explosión. Un custodio que trabajaba en Corey Hall, el edificio donde la bomba estalló, vio a un hombre con un bigote delgado y una sudadera vagando en el pasillo la noche anterior. El trabajador, sin embargo, no pudo recordar suficientes detalles para ayudar a un dibujante a hacer un bosquejo. Angelakos estaba malherido y requirió una larga estadía en el hospital. Ya no era capaz de cuidar de su esposa inválida. Ella murió un mes después de la explosión. En mayo de 1985, en ese mismo edificio, el estudiante graduado de Berkeley, John Hauser, un capitán de la Fuerza Aérea, observó en el suelo una carpeta con 3 anillos que estaba encima de otro objeto. ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios, ayuda! ¡Ayuda! ¡Vengan acá! Hauser acababa de aplicar para el entrenamiento de astronauta. Lo que no sabía es que mientras yacía herido había sido aceptado en el programa, pero nunca volvería a volar.
Su anillo de la Academia de la Fuerza Aérea fue encontrado incrustado en la pared al otro lado de la habitación. De forma irónica, el profesor Angelakos estaba cerca cuando la bomba explotó. Corrió a ayudar a Hauser. Las investigaciones relacionadas con el Luna Bomber, realizadas por el FBI, la ATF y el Servicio Postal de los Estados Unidos, se habían convertido en una rutina frustrante. Los componentes de las bombas recuperadas fueron empaquetados y enviados al laboratorio del FBI para futuras comparaciones. En los próximos años habría muchos de estos análisis. El 8 de mayo de 1985 se recibió un paquete en la corporación Boeing, en Auburn, Washington. Estaba dirigido solo a la compañía. Era pesado y tenía muchas postales. Oye, Mark, ven a ver Un esto. empleado de la sala de correo llamó a seguridad. El paquete fue radiografiado y mostró que contenía una bomba casera. Tenía FC estampado en las tapas. Si el empleado hubiera abierto el paquete, lo más probable es que lo hubiera matado a él y a cualquier otra persona cerca. El 15 de noviembre de 1985, el Dr. James McConnell, un profesor de psicología en la Universidad de Michigan, recibió una carta y un paquete de Ralph C. Kloppenburg. El remitente se describió a sí mismo como un estudiante de doctorado. Escribió: "Me gustaría que leyera este libro. Todos en su posición deberían leer este libro". Mientras leía, su asistente abrió el paquete. La explosión hirió de gravedad al asistente y dejó sin audición al Dr. McConnell. Los inspectores continuaron analizando las bombas. Estaban evolucionando a medida que el Luna Bomber mejoraba su diseño. Pruebas exhaustivas de laboratorio demostraron que se estaban volviendo más sofisticadas y más poderosas. Los agentes estaban frustrados. Progresaban muy poco para determinar la identidad del Luna Bomber. Sus análisis confirmaban lo que ya sabían. Si los paquetes seguían llegando, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien fuera asesinado. Rentec. Hugh Scruton era dueño de la tienda de computadoras Rentec en Sacramento, California. El 11 de diciembre de 1985, a la hora del almuerzo, Scruton se dirigió a la puerta trasera que llevaba al estacionamiento cuando observó algo. Parecía un bloque de madera con 4 clavos con las puntas hacia afuera. La explosión fue violenta, haciendo un agujero enorme en el pecho de Scruton, que dejó expuesto su corazón. Ahora el Luna Bomber era un asesino. La bomba que mató a Hugh Scruton era la más poderosa hasta el momento. Consistía en un tubo dentro de otro tubo y tenía todas las mismas características que las otras, hasta el grabado FC en un extremo. Ahora la investigación del Luna Bomber era un caso de homicidio. Los investigadores se apegaron a su estrategia de mantener en secreto los detalles del caso, por temor a que el Luna Bomber se enterara de lo que sabían, o peor, alentara a los imitadores. Los investigadores estaban desesperados por una pista sólida. Ted Kaczynski siempre estuvo activo en su cabaña aislada. Cuando no estaba haciendo bombas, estaba escribiendo su filosofía que lo justificaba. Para Ted Kaczynski, la sociedad tecnológica era un horror, definido por la destrucción de la Tierra y de los seres humanos, asemejándose a algo un poco más que robots sin mente. En la historia de Ted, cualquiera que estuviera participando en la dependencia de la raza humana de la tecnología era un villano. Gracias. ¿Puedes revisar estos documentos? El 20 de febrero de 1987, una secretaria de la tienda de computadoras CAM en Salt Lake City miró por la ventana de su oficina y vio a un hombre en el estacionamiento que ponía un objeto en el suelo. Una hora más tarde, el dueño de la tienda, Gary Wright,
Estaba en el estacionamiento. Observó el objeto en el suelo. Era un bloque de madera con 4 clavos con las puntas sobresaliendo. Bright quedó con heridas graves, pero sobrevivió de forma milagrosa. Mientras la policía recorría las estaciones de autobuses y las empresas locales en busca de un sospechoso, un boceto fue elaborado con la descripción de la secretaria. Sin duda alguna, era la imagen de un hombre disfrazado. El boceto no sirvió para atrapar al Unabomber, pero podría haber servido. Sabiendo que fue visto, el Unabomber pareció desaparecer. Después de 9 años de bombardeos, los incidentes relacionados con el Unabomber tan solo cesaron después de la explosión de Camp en 1987. La investigación había continuado, pero todas las pistas disponibles se habían agotado. Después de 6 años de silencio, los investigadores tenían la esperanza de que el Unabomber hubiera sido encarcelado por algún cargo no relacionado o hubiera muerto. De cualquier forma, no hubo más ataques. Pero Ted Kaczynski no estaba ni muerto ni en la cárcel. Había pasado los últimos 6 años prácticamente solo. Conforme en su rutina diaria, cuidando el jardín, cazando, escribiendo y visitando la biblioteca, Ted siempre se las arregló para estar al tanto de los eventos. En 1993, después de una pausa de 6 años, varios eventos muy divulgados impulsaron al Unabomber a salir de su retiro. El violento asedio en Waco, Texas, entre la ATF y el culto religioso de los Davidianos, y el bombardeo del Centro Mundial de Comercio creó un ambiente político violento. El Unabomber regresaría en un ataque de violencia propio. El Dr. Charles Epstein es un renombrado genetista de la Universidad de San Francisco. El 22 de junio de 1993, se sentó en la mesa de su cocina para abrir su correo, incluyendo un sobre con relleno que había llegado ese día. La explosión hirió de gravedad al Dr. Epstein. Después de 2 horas y media de cirugía, se estabilizó y tuvo mucha suerte de estar vivo. Dos días después, el 24 de junio, el Dr. David Galern, un prominente científico informático de la Universidad de Yale, llegó temprano a su oficina para abrir el correo del día anterior. Herido en su brazo derecho, ojo y abdomen, Galern luchó para ponerse de pie y salir por la puerta en busca de ayuda. El FBI determinó con rapidez que la bomba de Epstein y la bomba de Galern eran idénticas, llenas de clorato de potasio y polvo de aluminio. Ambos dispositivos habían sido colocados dentro de una caja de madera hecha a mano. Pocas horas después del estallido llegó una carta a la sala de correo del New York Times. Era de un grupo anarquista autodenominado FC, que se atribuía la responsabilidad de los bombardeos recientes. El FC prometió más comunicados en el futuro. Se proporcionó un número de identificación al Times para garantizar la autenticidad de los mismos. Fue 553-254394. El FBI determinó que era un número de seguro social de un ex convicto de 20 años en libertad condicional en el norte de California, con un tatuaje en su brazo que decía Pure Wood. Una investigación lo descartó como el Unabomber. Otra pista importante fue descubierta. Impreso en el papel en la carta del New York Times estaba la nota borrosa llamar a Nathan R. Miércoles 7 de la noche. El Unabomber escurridizo al fin proporcionó a los agentes una pista sólida.
el FBI habló con más de 10.000 personas cuyos nombres eran Nathan y cuyos apellidos empezaban con R. La búsqueda exhaustiva no arrojó nada. Parecía que a el Luna Bomber le encantaba enviar al FBI en persecuciones absurdas. El Times publicó la carta que despertó el interés del público. También condujo al FBI hacia docenas de pistas falsas, estudiantes disgustados, ingenieros de aviación e incluso un club de calabozos y dragones en Chicago. La última ronda de actividad había acelerado la investigación del FBI. Se formó una fuerza de tareas formada por el FBI, la ATF y los inspectores postales para coordinar los esfuerzos de la investigación. Jim Freeman era el jefe de la oficina de campo del FBI en San Francisco. También lideraría la fuerza de tareas de Luna Bomber compuesta por varias agencias. Teníamos evidencia dispersa en 3 agencias federales diferentes y en muchos laboratorios estatales locales, por lo que reconocimos que nuestra labor era obtener el control de la información que ya estaba disponible para determinar qué partes de la investigación estaban listas. Y nos preparamos para esto al decidir volver a investigar cada crimen del caso. Cada fragmento de evidencia física que quedaba de los dispositivos pasados de Luna Bomber le serían entregados a un inspector forense, el agente especial Tom Monell, de la Unidad de Materiales y Dispositivos de Laboratorio del FBI, se convirtió en el inspector principal de la investigación. Toda la evidencia en el caso de Luna Bomber, sin importar si estaba relacionada con explosivos o no, llegó a mí y a mi unidad. En los casos de dinamiteros en serie como el de Luna Bomber, el aspecto más frustrante fue el hecho de que estábamos haciendo todos los análisis forenses posibles a la evidencia. No fueron capaces de llevarnos a ninguna persona. Mientras la fuerza de tarea luchaba la retorcida revolución de Ted Kaczynski contra la sociedad continuó. El 10 de diciembre de 1994, el ejecutivo publicitario Thomas Moser abrió su correo en su casa al norte de Caldwell. Su esposa y sus 2 hijas estaban arriba. Examinó un paquete pequeño con muchas postales. De H.G. Wickle, del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de San Francisco. La explosión fue la más espantosa hasta entonces. Decapitó al instante a Thomas Moser. Con cada dispositivo anterior en la investigación de Luna Bomber, el agente Monell fue capaz de reconstruir una réplica trabajando solo con los restos recuperados de las diferentes escenas del crimen, al igual que las 15 bombas que había reconstruido. Esta sin duda era el trabajo de Luna Bomber. Unos meses después, Ted Kaczynski se preparó para una larga visita hacia la costa oeste. Este viaje sería su mayor trabajo hasta la fecha. El 19 de abril de 1995, Ted Kaczynski estaba en el área de la bahía de San Francisco cuando la bomba de 900 kilogramos de combustible de Timothy McVeigh destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, matando a 168 personas. Ted no dejaría que su agenda fuera eclipsada por la devastación en Oklahoma. Al día siguiente, el 20 de abril, mientras la nación seguía aturdida por el incidente de Oklahoma, Kaczynski envió por correo 5 artículos, 4 cartas y un paquete. En pocos días el correo llegó al este. Primero fue una carta al New York Times. El agente especial Terry Torchy era el segundo al mando en la fuerza de tarea de Luna Bomber. En la carta al New York Times mencionó que él era responsable por los ataques a Thomas Moser, Charles Epstein y David Galanter. También mencionó algunas de sus metas y objetivos y dijo que estaba pensando en enviar un manuscrito o un ensayo y que quería considerar publicar dicho ensayo y que, de hacerlo, llegaría a un acuerdo para dejar de cometer actos terroristas. La segunda carta fue dirigida a la víctima reciente David Gallaird en Yale, quien se estaba recuperando de sus heridas. La carta fue insultante. Dr. Gallaird, las personas con títulos avanzados no son tan inteligentes como creen que son. Si tuvieran cerebro, se darían cuenta de que existen muchas personas que se molestan por la forma en que genios como usted están cambiando el mundo.
El 25 de abril de 1995, un paquete llegó a la Asociación Forestal de California, dirigido a su expresidente William Dennison. Su presidente actual, Gilbert Murray, decidió abrirlo por su cuenta. Explotó con gran violencia, destruyendo todo en la oficina. Gil Murray voló literalmente en pedazos. A 4 cuadras de distancia, el gobernador de California oyó la explosión desde su oficina. El temor del Luna Bomber fue nacional. Se reportaban amenazas de bombas en todas partes. La lista de sospechosos superó los 50,000 nombres. 16 años y 16 bombas después, el Luna Bomber había reclamado 3 vidas y herido a 2 docenas de personas. 2 meses después de que Murray fuera asesinado, una carta llegó al San Francisco Chronicle. Decía: el grupo terrorista FC llamado Una Bomb por el FBI está planeando estallar una aeronave del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante los próximos 6 días. La amenaza tenía que tomarse en serio porque una bomba ya había puesto una bomba a bordo de un avión. No fue tan letal como para hacerlo estallar en el cielo, pero sabíamos que su habilidad para hacer bombas había progresado, lo suficiente para lograr eso. El FBI se aseguró de que las medidas de seguridad entraran en vigencia de inmediato en los aeropuertos de California. Nadie que no tuviera boleto podía pasar la seguridad. Todos los bolsos fueron revisados. Los perros detectores revisaban todo. El servicio postal dejó de enviar el correo en aviones comerciales. Los pasajeros eran interrogados acerca del equipaje de mano que llevaban. Las preguntas si ellos llevaron el paquete consigo todo el tiempo o si habían empacado su maleta sin ayuda. Esas preguntas se hacen desde aquel día en el aeropuerto de Los Ángeles. El mismo día en que recibieron la amenaza en el San Francisco Chronicle, el Washington Post recibió un mensaje de FC, un manifiesto de 56 páginas. El New York Times recibió una copia del manifiesto al día siguiente, como lo hizo la revista de adultos Penthouse 2 días después. La carta al Post y al Times estableció los términos y condiciones para la publicación y aceptó en detener el bombardeo si el Post o el Times lo publicaban. Para el agente especial Terry Torchy y la fuerza de tarea de Luna Bomber, recibir el manifiesto fue un gran avance. Por supuesto, cuando apareció el manuscrito de Una Bomber fue una gran información. Fue una gran oportunidad y sabíamos que teníamos que aprovecharla. Si se manejaba de forma correcta, podría llevarnos a identificar a Luna Bomber. El manifiesto titulado La Sociedad Industrial y sus consecuencias era un escrito detallado en contra de la tecnología, la genética, la izquierda, el conservadurismo y la sociedad moderna en general. El FBI tenía muchos artículos de evidencia recolectados de años de investigación de este caso. Solo necesitaban generar una pista sólida, una que con suerte hiciera el caso más fácil. Freeman pensó que la respuesta estaba en publicar el manifiesto. Estábamos muy a favor de publicarlo porque después de leer el manifiesto era evidente que una persona había plasmado su filosofía con varios años de desarrollo dentro de las páginas de esto. Era reconocible. Esperábamos que al leer esto alguien diría: recuerdo a ese sujeto. Estaba sentado a mi lado en la clase o en esta universidad. Después de una autorreflexión pública y de discusiones con el director del FBI, la abogada del estado Janet Reno, el Washington Post y el New York Times, se tomó la decisión de publicar el manifiesto. El manifiesto apareció en una sección especial del Post el 19 de septiembre de 1995. A principios de 1996, el hermano de Ted Kaczynski había estado investigando por su cuenta. El noticiero reportó que el Luna Bomber tenía conexiones en Chicago, la ciudad de su infancia, que al igual que con Berkeley y Salt Lake City, lo molestó. Consiguió una copia del manifiesto y comenzó a leerlo. Lo leyó con las esperanzas de eliminar la idea de que su hermano era un asesino. Lo que leyó le dio escalofríos.
reconoció el lenguaje y el contenido del manifiesto en cuanto a la similitud de los escritos de su hermano Ted. David sacó varias cartas viejas y escritos de Ted que pudo encontrar y los comparó con el manifiesto de una Bomber. Ambos usaron la frase genios temperamentales. David estaba angustiado, pero aún no estaba convencido. Le escribió a Ted una carta urgente. Aunque no le reveló sus sospechas, le pidió que lo visitara en Montana. Ted rechazó el pedido de su hermano. David decidió llamar a un investigador privado para investigar el asunto, pero las noticias que el investigador le llevó no fueron alentadoras. El investigador privado envió el manifiesto junto con algunos de los escritos de Ted para ser analizados por expertos que no conocían a los actores involucrados. Los expertos concluyeron que los autores tenían una gran posibilidad de ser la misma persona. Desesperado, David continuó su búsqueda por cualquier cosa que Ted le hubiera escrito. En un viejo baúl se encontró con un ensayo que Ted le envió en 1971. David no podía seguir negando la realidad de que su hermano podría ser el Unabomber. David Kaczynski estaba sorprendido. El ensayo que David sacó en 1971 era muy similar al manifiesto de Unabomber. Desgarrado ante la posibilidad de entregar a su propio hermano y poner en peligro las vidas de otros, David Kaczynski tomó una decisión dolorosa. A través de un abogado le habló al FBI acerca de su hermano. En febrero de 1996, David Kaczynski le contó a los miembros de la fuerza de tarea de sus sospechas. Dio un recuento detallado de la vida de Ted, dónde creció, a qué escuela fue y dónde estaba viviendo. Luego entregó el ensayo de 1971. Y luego pudimos hacer una comparación al mismo tiempo entre ese documento que había sido escrito hacía mucho tiempo con la copia actual del manifiesto, y fue muy claro para nosotros, para muchos de nosotros en la fuerza de tareas, que las similitudes eran más que una coincidencia. El FBI analizó el ensayo y encontró más de 160 ejemplos de similitudes con el manifiesto de Unabomber, incluyendo frases comunes y errores ortográficos. La lista siguió creciendo. Luego de 17 años, el FBI tuvo su primer y gran sospechoso, Ted Kaczynski. Docenas de agentes del FBI se desplazaron con sigilo hacia la pequeña ciudad de Lincoln, en Montana. El FBI mantuvo una vigilancia cuidadosa en la cabaña de Kaczynski mientras establecían una orden de cateo para el caso, esperando que el Unabomber no volviera a atacar. Para principios de abril, se había descubierto información suficiente para justificar la orden. Entre otras cosas, los agentes pudieron descubrir que Ted había viajado por todas partes. Los registros en los hoteles probaron que el Unabomber siempre estaba en movimiento antes de un incidente. El agente Terry Torchy presentó una declaración detallada de 65 páginas describiendo el caso del gobierno contra Ted Kaczynski y solicitando permiso para registrar su cabaña. Habíamos trabajado toda la mañana alrededor de las 5 para ubicar con anticipación a varios equipos de agentes de diferentes lugares del bosque en Lincoln, Montana, y en un puesto de mando que situamos en Lincoln. Todos teníamos un papel diferente. También teníamos a los equipos de recuperación de evidencia y estaban situados en otro puesto de mando que teníamos en Lincoln. Todos estábamos listos para ir una vez que se firmara la orden. Agentes del FBI disfrazados y un oficial forestal se acercaron a la cabaña de Kaczynski. Caminaron hacia su cabaña hablando en voz alta. No querían que Kaczynski sospechara que había alguien acercándose por sorpresa. Los oficiales le pidieron ayuda para identificar una propiedad en su mapa. Cuando volteó para buscar su abrigo, los oficiales se abalanzaron sobre Kaczynski. El sospechoso de ser Unabomber estaba bajo custodia.
Kaczynski fue llevado de inmediato para ser interrogado en un puesto de mando temporal. Jim Freeman estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre que había evitado al FBI durante casi 2 décadas. Se veía desaliñado, parecía cubierto de suciedad. Los agentes que lo tenían agarrado por sus brazos para retenerlo tenían sucio en sus manos. ¿Le gusta viajar, Ted? Kaczynski no admitió nada y se rehusó a decir si en la cabaña había bombas activas. A medida que el interrogatorio avanzaba, comenzó la búsqueda en la cabaña. La cabaña pequeña fue considerada como una bomba activa. Se pensaba que el lugar tenía bombas activas o, en el peor de los casos, que estuviera lleno de trampas explosivas. El equipo de desactivación de explosivos entró a la cabaña con cuidado. Ted Kaczynski aún no había sido arrestado de manera oficial por ningún cargo. Cuando los investigadores registraron su cabaña, encontraron evidencia suficiente para acusarlo de posesión de materiales para fabricar bombas. Encontraron tuberías, productos químicos, cables, baterías y cajas de madera. Este cargo permitiría a los agentes retener a Kaczynski hasta que se realizara una búsqueda más exhaustiva. El agente especial y experto en explosivos del FBI, Donald Sachtleben, fue responsable de recopilar pruebas de forma rápida para obtener una orden de arresto. Fue hasta Helena para presentar una petición al juez. Sachtleben había estado trabajando en el caso de una bomba durante años. Creo que en el viaje de regreso a Helena esa noche, cuando Pat Webb y yo habíamos trabajado en esto durante tantos años, nos miramos y nos dimos cuenta de que tal vez este era el comienzo del fin. Esa noche creímos, en verdad, que, de hecho, habíamos atrapado al Una Bomber. Ted Kaczynski estuvo detenido durante la noche hasta que se presentaron cargos formales de arresto a la mañana siguiente. Fue llevado por las calles en televisión nacional, pareciendo ser un solitario excéntrico. Fue presentado al día siguiente ante un juez en Helena acusado de posesión de equipos para fabricar bombas. La búsqueda en la cabaña continuó. La habitación era una mina de oro, pero una peligrosa. Cada contenedor, cada libro, cada carpeta debía ser examinada por explosivos. Era evidente que iba a tomar mucho tiempo registrar la cabaña pequeña. La evidencia que se encontraba por la cabaña era abrumadora. Una serie de carpetas de 3 anillos, con páginas tras páginas de diseños detallados de bombas, que coincidían con las bombas utilizadas en muchas de las explosiones del Una Bomber, polvos explosivos, del utilizado en los bombardeos, lingotes de aluminio y residuos de aluminio en el piso, componentes cruciales de las bombas. Allí estaba la sudadera con capucha y gafas de sol. El agente Thomas Monell, experto en dispositivos Unabomb, también estaba dentro de la cabaña. La otra evidencia ubicada en la cabaña eran componentes eléctricos y cables que coincidieron con la mayoría de los dispositivos Unabomb. Encontramos un interruptor improvisado o de tipo casero que era muy idéntico a 3 interruptores que se usaron en las bombas anteriores. Después de casi 2 días completos, la búsqueda se detuvo por un momento. Se encontró un paquete. Estaba envuelto como las bombas anteriores, con un remitente en él. Lo que faltaba era el nombre de la víctima y una dirección. Fue examinado y resultó ser una bomba lista para detonar. El agente especial Sachtleben tuvo que manejar la crisis. Desde los rayos X parecía muy similar a la última bomba que se había colocado, la que mató al señor Morrey en Sacramento. Pudimos sacar con cuidado la caja de la cabaña y bajarla por la colina, donde nos instalamos para lidiar con la bomba. La búsqueda continuó con calma los días siguientes y se tomaron muchas más pruebas incriminatorias. Además del material para fabricar bombas y productos químicos, los agentes también incautaron cartas, notas, diagramas y el manifiesto de Una Bomber. Había un vínculo indiscutible entre Ted Kaczynski y el Una Bomber. Faltaba la máquina de escribir usada para el manifiesto. No se encontró la máquina de escribir que se usó para escribir el manifiesto hasta el último día de la búsqueda, que duró
4 días o 5 días. Estaba en el fondo de la última caja que se abrió. Les tomó 11 días a revisar una habitación de 7 metros cuadrados, pero el enfoque cuidadoso del FBI dio sus frutos. El hombre que había asesinado, mutilado y arruinado vidas mientras evadía al FBI fue atrapado al momento. El 14 de abril, toda la cabaña fue levantada en una plataforma y apartada para un análisis más profundo. Los cargos contra Kaczynski habían aumentado en gravedad. El 18 de junio de 1996, Ted Kaczynski fue acusado en Sacramento por 10 cargos relacionados con las actividades del Unabomber, un cargo por la muerte de Hugh Scruton, 3 cargos por las heridas de Charles Epstein, 3 cargos por la mutilación de David Galern y 3 cargos por la muerte de Gil Murray. Ese día habría sido el cumpleaños número 48 de Gil Murray. Las autoridades de Nueva Jersey presentaron más cargos por la muerte de Thomas Moser. El 12 de noviembre, los visitantes seleccionados ingresaron en el Tribunal de Sacramento para el juicio tan esperado de Ted Kaczynski. En la primera fila estaba la familia de Ted, su hermano David y su madre Wanda Kaczynski. Cuando Ted ingresó a la sala del tribunal, dio la espalda enojado a los miembros de su familia y nunca los reconoció. Las declaraciones de apertura estaban a punto de comenzar cuando Kaczynski se puso de pie y dijo que quería cambiar de abogado. Después de unos días, el juez declaró que Kaczynski tendría que someterse a pruebas psicológicas. La doctora Sally Jensen, psiquiatra de la prisión federal, pasó muchos días con Kaczynski. Concluyó que Ted Kaczynski era un enfermo mental, pero que era competente para enfrentar un juicio. El caso del gobierno contra Kaczynski fue abrumador. Durante 17 años, el FBI se había preparado para ese día. Los inspectores habían reconstruido y preservado todos los dispositivos relacionados con los crímenes del Unabomber. Con el arresto de Ted Kaczynski, pudieron establecer un vínculo indiscutible entre él y el Unabomber. El deseo de soledad de Ted ya no se impuso. Sin opciones, se declaró culpable de todos los crímenes relacionados con Unabomber. Le dieron 4 cadenas perpetuas y 30 años. Nunca sería elegible para libertad condicional. Para el agente Terry Torchy, la investigación de Unabomber muestra la determinación del FBI de nunca renunciar hasta que se haga justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Para los que cometen estos crímenes, que pueden continuar durante muchos años y no ser atrapados, pueden volverse arrogantes o más complacientes, o pensar que nunca los atraparemos. Para ellos y para el público, el mensaje debe ser que no nos damos por vencidos y que permaneceremos hasta que lo solucionemos. Sin duda, creo que eso es lo que estamos llamados a hacer y es lo que tenemos que hacer. En junio de 1998, Joanna Lee, editora asistente de la editorial Simon & Schuster, recibió una carta de Ted Kaczynski con el remitente de la prisión. Sabía que era del convicto Unabomber, pero de todas maneras lo abrió. Kaczynski quería que publicara un libro sobre su lucha. Hasta la fecha, nadie lo ha comprado.